Buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Auliki Polak, soy periodista y gestora cultural, creadora de Caminatas en Limache. Hoy es un día muy especial, es el Día del Patrimonio y en realidad no podemos hacer caminatas como las hacíamos todos los domingos antes de la cuarentena, pero para ello igual nos hemos organizado entre varios vecinos y hemos creado esta iniciativa de una caminata desde los aires. Esta es una iniciativa de difusión de los valores patrimoniales de la ciudad de Limache y que realizo hace aproximadamente 3 años y que siempre comienzan en esta estación, en la estación de Limache, que está a nuestras espaldas, que es del año 1856, junto con la creación de esta ciudad. Este recorrido será acompañado por el relato del profesor Luis Álvarez del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, que los voy a presentar en unos segundos más, y también a cargo de la cámara y del dron que nos hará ver desde los cielos todo San Francisco y el otro pueblo, Mauro García. El recorrido abarcará los siguientes puntos: la estación, para luego recorrer a través de la línea férrea hasta la CCU y el barrio. Después nos trasladaremos hasta el centro de la ciudad, donde está nuestro gran Parque Brasil, para continuar un recorrido por la avenida Ormereta para subir a el Parque La Huinca. Después de eso llegaremos hasta la Exparma para cruzar por el puente hacia el otro pueblo hasta las 40 horas, que es la plaza de esta parte antigua de la ciudad. Ahora tenemos el dron que va a iniciar el recorrido, el vuelo desde este punto de la ciudad, y también saludamos a Luis Álvarez, que va a iniciar el relato desde su casa en Valparaíso, organizado especialmente y gestionado por todos los vecinos y vecinas de Limache. Buenos días, Luis. Buenos días a todos los vecinos y vecinas del Valle de Limache. En el Día del Patrimonio, quizá uno de los días en que todos deberíamos estar recorriendo con los lugares con los cuales nos familiarizamos y con los cuales convivimos a diario y que van armando nuestra memoria, y es lo que queremos preservar. Bienvenido a este recorrido que pretendemos, ¿cierto?, con esfuerzo de los vecinos, resulte lo más favorable para poder interiorizar la idea de patrimonio en los vecinos de Limache. Adelante, Vicky. A continuación comenzaremos con la elevación del dron. Mauro, que comenzará a volar desde este punto para hacer un recorrido hasta el barrio de la CCU. Este barrio industrial, que Luis Álvarez nos contará más cuáles son sus atributos patrimoniales que forman parte de este conjunto que es Limache. Bien, el vuelo lo iniciamos aquí en la estación de Limache porque para todos es la referencia de este proceso que comenzó Limache, muy vinculado al desarrollo portuario de Valparaíso y al desarrollo ferroviario en Chile. El proyecto ferroviario más importante que estructuró el país, por cierto, partió en Valparaíso, y en la medida que avanzaba hacia Santiago, iba integrando los territorios, sobre todo aquellos que reunían condiciones de lo que el puerto necesitaba. El valle de Limache, quizás uno de los valles que más productividad agrícola granelera tenía, era un gran productor. Antes de los canales de riego, la actividad de Limache era fundamentalmente el grano, el trigo. Y el trigo, ¿cierto?, formaba actividad, y por tanto el tren tenía que llegar a Limache para sacar el trigo al puerto de Valparaíso. Y ahí está la estación de Limache como referencia. Por eso nos parecerá curioso la forma que toma el ferrocarril, que tiene que saber llegar cerca de la casa patronal de Ramón de la Cerda, justamente el propietario del proyecto ferroviario, para poder darle a Limache la oportunidad de desarrollar su actividad agrícola.
Pero cuando llega el ferrocarril, llega esa otra dimensión, que es la industrial. Y por cierto, el desarrollo industrial de Limache está fuertemente vinculado a la estación de ferrocarril y comienza, ¿cierto?, este proceso industrial temprano, quizás muy vinculado a la apertura también del comercio del puerto de Valparaíso. Y por cierto, en la medida que se integraba al territorio nacional, Limache era un lugar estratégico, ¿cierto?, en las actividades que esta incipiente república comenzaba a desarrollar. La estación de Limache, por cierto, es también para nosotros una referencia, quizás patrimonialmente el significado del punto de vista arquitectónico es modesto, pero ese patrimonio modesto ha construido una serie de prácticas, una serie de construcciones de memoria que van armando las relaciones humanas, ¿cierto? En donde recordar el andén, recordar, no sé, la flor de la pluma, el glicine que está ahí, que es referente de la pérgola del mismo Parque Brasil y de todos los jardines que después en el Chile central se van a desarrollar, es porque de aquí, de Limache, ¿cierto?, empieza a ser transportado al resto del territorio nacional. En eso, ¿cierto?, el ferrocarril y en relación a su construcción, siempre el gran valor que va a tener es esa medida de orden físico-funcional que tiene la estación. Limache queda en el marco, ¿cierto?, del escenario ferroviario de Chile, porque de Valparaíso se construye el ferrocarril a Santiago, no es al revés, no es de Santiago a Valparaíso. Y Valparaíso, cuando va construyendo el ferrocarril, va integrando los territorios. En 1856 Limache se integra a Valparaíso, pero todavía no está terminado el ferrocarril a Santiago. Por tanto, ¿cierto?, construye una relación estrecha con Valparaíso, ¿cierto?, y sus necesidades de desarrollo industrial. Y esa actividad, de alguna otra forma, ¿cierto?, va marcando el itinerario de Limache, ¿cierto?, en este contexto industrial. La estación de Limache, ¿cierto?, que la vemos acá abajo, de alguna otra forma, con su arco, ¿cierto?, con su altura, es referente de ese proyecto urbano que está asociado también al ferrocarril. ¿Por qué? Porque el proyecto urbano, ¿cierto?, del ferrocarril tomó la estación con esos 32,5 metros, pero que en realidad son 10 pies, porque todo el sistema urbano métrico es el sistema inglés o el sistema británico, imperial británico, con el cual, ¿cierto?, se desarrolló el ferrocarril. Por cierto que esta ciudad también tomó ese principio. Por eso las manzanas de Limache no son de 100 metros por 100 metros, son de 130 por 130, que al final son 40 pies, ¿cierto?, que son las medidas que originalmente se plantearon. Por tanto, cuando hablamos de la estación, en realidad hablamos del principio referente, ¿cierto?, que va construyendo el patrón con el cual se proyecta la ciudad, pero también se proyecta la actividad industrial, se proyecta la ciudad como pionera, ¿cierto?, de la ciudad jardín anterior a la ciudad jardín contemporánea de la ciudad lineal de Sorimata en España, ¿cierto? Cuando en España se empieza a construir la ciudad lineal, San Francisco de Limache ya es referencia. Cuando en Londres se comienza a construir los primeros suburbios a Greenwich en 1836, el Limache, ¿cierto?, en 30 años después, ¿cierto?, ya tiene, ¿cierto?, esta idea del primer suburbio, que va a vincularse a Valparaíso como lugar, ¿cierto?, de referencia, ¿ya? Y en ese lugar de referencia, la estación forma parte, ¿cierto?, de la relación de toda la funcionalidad que va a tener el Valle de Limache. Ahí vemos, ¿cierto?, la curva que viene desde el portezuelo de Peñablanca para poder, ¿cierto?, tomar contacto lo más posible con el Valle de Limache y luego nuevamente la contracurva con destino a San Pedro para armar ese proyecto original. El trazado ferroviario no ha perdido, salvo modificaciones en la electrificación, en la doble vía, no ha perdido su trazado original. Por tanto, es el original de 1856, ya que partió en el Barón de Valparaíso
entró por la hacienda Viña del Mar, luego, ¿cierto?, por la hacienda Jesuitas de Quilpué, para terminar en la hacienda de Ramón de la Cerda, acá en Limache. La estación, si ustedes la miran ahí encajonada al centro, con sus 10 pies de ancho, es la medida con la cual se proyecta Urmeneta. O sea, la avenida Urmeneta técnicamente es la proyección de la fachada de esa estación. Por eso es tan emblemático la estación, y está perpendicular a la estación que se traza a lo que Ricardo Caruana, el proyectista de puentes del ferrocarril, es el ingeniero de puentes. Él va siempre adelante del ferrocarril. El ferrocarril va atrás y el ingeniero de puentes va instalando el trazado, ¿cierto?, para hacer los puentes, ¿cierto?, y emplazar el ferrocarril. Cuando llega Ricardo Caruana acá, encuentra a un propietario interesado en el ferrocarril, no solo porque le va a llevar la producción granadera, sino también empieza a concebir una idea, ¿cierto?, de una población para Valparaíso. Y así, ¿cierto?, San Francisco es un proyecto vinculado al ferrocarril, a la voluntad de Ramón de la Cerda y Ricardo Caruana como gran proyectista. Él viene de España, viene de Valencia, y por tanto está imbuido en estas nuevas, ¿cierto?, estrategias, y particularmente estudió con Soria Mata, ¿cierto?, y por tanto conceptualmente tenía la idea de la ciudad lineal. ¿Y cuál es la ciudad lineal que aspiraba Caruana? Una ciudad lineal que partía en la estación de Limache, paralelo al camino viejo de Valparaíso, la Cuesta de la Dormida, para terminar en el otro lado, en Tiltil. La estación de Tiltil se supone que terminaba al otro lado recibiendo a esta ciudad, ¿cierto?, y este proyecto. Por cierto, cuando en la medida que el ferrocarril se desarrolla, la máquina de vapor es un nuevo sistema de conversión energética. Antes era la tracción animal. Cuando llega esa energía y ese torque, da la posibilidad de comenzar los primeros desarrollos industriales en torno a la estación. La estación se construye con una maestranza, por eso, ¿cierto?, el trabajo, el oficio del obrero estaba en Limache, y paulatinamente empezó a agregar industrias como las jarcias, que son los velámenes que usaba Valparaíso. Fue luego una primera maestranza, que fue el antecedente de FAMAE, que luego terminó en Santiago. Luego, ¿cierto?, esa maestranza sirvió para un regimiento motorizado, ¿cierto?, en donde Limache proveía herramientas, y por cierto, la posterior inicio de un territorio adecuado para instalar las industrias. Y ahí, ¿cierto?, cuando se comienza, o sea, la actividad más artesanal que tenía Valparaíso, Calera, Quillota, que eran pequeñas cervecerías, se logra, ¿cierto?, instalar en Limache en 1883 con Hoffman River, ¿cierto?, la primera compañía cervecería, que posteriormente va a ser la Fábrica Nacional de Cervecería en el año 89, y finalmente la Compañía de Cervecerías Unidas, la CCU, que une todas estas cervecerías, pequeñas cervecerías porteñas, caleranas, ¿cierto?, y quillotanas, en este gran edificio construido, ¿cierto?, hacia 1883. Pero entendemos que en el terremoto de agosto del año 1906, parte de esto quedó destruido y se volvió a reconstruir, pero más o menos la planta y la envergadura es la que originalmente se proyectó. Unido a este proyecto de edificio, hay que entender que lo que buscamos como patrimonio no es la idea del edificio, sino también todas las prácticas vinculadas en el trabajo, el oficio, los obreros, el sindicalismo, el esfuerzo de levantar una familia y vincularla casi por su vida, ¿cierto?, a una actividad como esta. O sea, el que entraba a la CCU era el trabajo de su vida, y su familia, ¿cierto?, se circunscribía al ritmo, a la sirena de la compañía, a las fiestas de la compañía, ¿cierto?, a las celebraciones que van armando el principio del patrimonio intangible que está asociado a la CCU, y por cierto también a las poblaciones circundantes. Toma mucho valor para el patrimonio la población obrera de la CCU, que es una, si bien pequeña como trazado, emblemática como resultado de este gran proceso, ¿cierto?, de desarrollo industrial temprano, que corresponde a esta idea donde la vivienda
si no era proveída por la filantropía, la beneficencia o la caridad, la levantaban las empresas. Y en esto, ¿cierto? La CCU levanta, ¿cierto? Una población que con las demandas sociales de comienzo del siglo XX comienza de a poco a ser incubado hasta llegar a materializarse en 1937, cuando se construye esa población de Fallada Corría, muy similar a cómo se estaban proyectando en la salitrera, las oficinas salitreras, ¿cierto? Vinculadas a los obreros pampinos, ¿cierto? Que están desarrollando la actividad en el norte. Y por tanto, ¿cierto? Ese valor, la población obrera lo sostiene. Por cierto, hoy día heredado el nombre, ¿cierto? Y la memoria de los abuelos y quizás algunos padres que estuvieron vinculados a la actividad de la CCU, el lugar todavía, ¿cierto? Les recuerda el trabajo y el esfuerzo de estar vinculado a una gran empresa que al final la armaban una cantidad de obreros bien organizados y, por cierto, con un interés en proyectarse desde el punto de vista familiar desde el lugar donde vivía. Un recuerdo para toda la gente de la CCU, que por cierto constituye uno de los grandes patrimonios, no solamente del trabajo y la producción, sino también en el ejercicio de haber sido una organización de obreros significativa en la forma de organización sindical que desarrollaron. La avenida Urmeneta, quizás para todos muy emblemática, la estamos volviendo a reconsiderar como una de las grandes calles de Chile. No solamente por la envergadura, estos 10 pies, estos más de 35 metros de ancho, sino porque a la fecha, cuando se proyectó, en 1856, no habían calles de este tamaño. O sea, es curioso porque este ancho de calle no tenía precedente en Chile. Valparaíso tenía calles estrechas, ¿cierto?, donde había que sacarle el máximo de provecho a la construcción, meter tranvías, Fallada Corrida, Ciudad Victoriana. Pero acá empieza este principio más holgado que el desarrollo del ferrocarril permite generar más cercanía, ¿ya? El Limache aparece en el mapa, ¿cierto?, cercano, a propósito que tiene un sistema o medio de transporte que lo vincula. Y por cierto, las consideraciones de orden urbanístico no son antecedente colonial. O sea, el Limache es una ciudad genuinamente republicana, nacida en república y proyectada en la república, no tiene antecedentes coloniales. Tiene antecedentes, por cierto, de la primera mundialización, ¿no?, de esa primera idea de integrarse con el mundo, de esa primera idea de que todo, o sea, el comercio tiene que estar vinculado a muchas metrópolis, no solamente la colonia dependiente de la metrópoli original, en este caso España. Por cierto, eso es lo que va tomando predominancia en esa relación. Y, uno de los elementos más significativos de esta ciudad lineal es el espesor. Tiene estas 4 grandes calles. Calles posteriores se anexaron a la ribera del río, ¿cierto? Pero técnicamente no pretendía ser un damero clásico como las ciudades chilenas, sino que se funcionaba respecto de un eje, y este eje es justamente la avenida Urmeneta, que está ahí en el plano. Y el hexágono del centro, quizás uno de los elementos más significativos en el urbanismo chileno. Este hexágono es propio de una relación que eh, eh, el proceso, ¿cierto?, de modernidad asume como necesario. Es el tamaño de un parque. Técnicamente, si nosotros le colocamos acá las plazas clásicas, por ejemplo, la Plaza de Armas de Santiago, en el hexágono del Limache, cae 3 veces, ¿ya? O sea, son 3 plazas de armas, ¿cierto?, en el proyecto original, Luis, que es este hexágono, ¿sí? Escucho a Uliki, ya Luis, estás aquí en el me encuentro parque. en la... Sí, estoy aquí detrás de la cámara mostrándole esta maravilla que hay desde aquí, desde la misma plaza. Si se fijan, desde arriba está un poco nublado, pero lo que está contando Luis
Yo les voy a mostrar ahora desde aquí abajo, como anoche llovió, está maravilloso. Y este es el Parque Brasil del que está hablando Luis. Si quieres puedes seguir contando. Me voy a acercar ahí al fondo donde está la pérgola. Bien. La pérgola Todos los donde va árboles la en otoño. Sí, la pérgola donde va la Ulique es muy significativa porque la pérgola reproduce el glicine que está al interior de la estación y que luego, ¿cierto?, se lleva a todos los jardines del Chile central. El glicine llega con la revolución industrial, no está antes, no es una especie ornamental colonial, la trae la revolución industrial, ¿ya? Trae el aroma, ¿cierto?, trae el principio de la temporalidad, anuncia la primavera. El tren trae el ritmo del tiempo cronológico también, trae el reloj, ¿ya? Recuerden que antes de la estación ferrocarril que da la hora porque llega el tren, las campanas, ¿cierto?, anunciaban los horarios, ¿cierto? Y era un horario más del tiempo de los actos de fe, más que del tiempo secular que trae el reloj de la estación. La estación de la estación, ¿cierto? Hay un reloj anunciando ese lugar. Ahora, el Parque Brasil, originalmente conocida como la plazuela de la Glorieta, porque ahí se instalaba el agua al centro y el torno era un parque que simulaba la idea higienista del siglo XIX. No son las plazas aeriasas que nosotros habíamos heredado de la colonia, sino son parques. Literalmente el parque, la Glorieta originalmente era un gran parque que estaba vinculado eh, al cordón San Pedro, ¿cierto? Por este lado, 3 cuadras más arriba, está el cordón San Pedro, que es una umbría, donde está la Huinca y todos esos espacios que también, ¿cierto?, son parte de nuestro patrimonio y que tenemos que empezar a considerar como nuestra gran área verde. Y que todos esos sectores del cordón San Pedro, como es la umbría, es la mar volada, ¿cierto?, construye un corredor biológico con el Parque Brasil y el estero de Limache en el otro lado. Por tanto, cuando se proyectó el Parque Brasil, inmediatamente quedó incorporado a servicios ambientales porque los sistemas naturales estaban cerca y por eso fue vital y por eso, cierto, se adaptó. Pero hay que entender que eso también era un interés de este principio higienista que decía que había que colocar los árboles para poder generar el aire, mover el aire, porque si hoy día estamos en pandemia y en cuarentena, recuerden que en el siglo XIX también se presentaron muchas cuarentenas. Una cuarentena significativa en Valparaíso y en Limache fue en 1852 a propósito de cólera y viruela. Y la ciudad también entró, ¿cierto?, en cuarentena. Y los higienistas, que eran médicos, que trataban la ciudad porque entendían que la enfermedad proliferaba por el territorio, ¿ya? Y como proliferaba por el territorio siempre generaba las miasmas, las enfermedades. Los médicos decían, ¿cierto?, que había que hacerle un tratamiento a la ciudad y ese tratamiento fue el arbolado. O sea, nosotros comenzamos a arbolar las ciudades tardíamente, a fines del siglo XIX, fundamentalmente por esta condición de lógica higienista vinculada a los médicos. Luego las tesis bacteriológicas dirán que la enfermedad no prolifera a través del territorio y por eso los médicos abandonaron la ciudad. Pero dejaron consignas y dejaron también componentes de orden urbanístico vinculados a los médicos. Cuando uno dice pulmón verde, las arterias, el corazón de la ciudad, es de esa época donde la ciudad era tratada por los médicos respecto a esta condición que era la proliferación de las enfermedades. Por cierto, entonces, acá también en algún momento se proyectó esta idea de ciudad más saludable a partir de este principio higiénico, y lo que hizo que hasta de finales del siglo XIX Limache comenzara a ser divulgado como un buen espacio de salud, un buen espacio de salud que era recomendado, ¿cierto?, en Valparaíso para un lugar de retiro, y así, ¿cierto?, muchos abandonaban las prácticas profesionales, ¿cierto?, y los oficios en Valparaíso para terminar recluido en Limache como referencia de un espacio saludable. Y ese espacio saludable fue construido a propósito de un principio urbanístico y de un principio en donde el lugar era saludable producto de estas condiciones de pandemia del siglo XIX que obligó a entender el que arbolar la ciudad.
y arbolamos la ciudad con especies de hoja caduca. ¿Por qué? Porque los higienitos decían si no llegaba la luz en el invierno no podían levantar las enfermedades. Por eso colocamos especies exóticas. Pero también la especie exótica está vinculada a la idea de recrear en la tierra en el racionalismo del siglo XIX, esa idea, ¿cierto?, de paraíso con especies exóticas, y así es como integramos, ¿cierto?, las palmas de las Islas Canarias, o en el caso, ¿cierto?, de Limache, originalmente los álamos que se trajeron de Mendoza, y luego, ¿cierto?, el plátano oriental que se lleva desde Valparaíso. Y este proyecto tan señero luego construye la referencia para muchas grandes calles de Chile. La avenida Centenario en San Bernardo, ¿cierto? La calle de ferrocarril en Talca, y fundamentalmente en 1881 la calle ya nombrada en ese tiempo Urmeneta, aunque originalmente se conoció como Avenida Las Delicias, se toma como referente para proyectar la ciudad jardín de Viña del Mar, que es la población Vergara, y ahí aparece la calle Libertad. La calle Libertad de Viña del Mar es una copia, un remedio, ¿cierto?, de la calle Urmeneta, que ya llevaba más de 60 años en el imaginario de la gente de San Francisco, y que se toma para que se devuelva a Viña del Mar, ¿cierto?, para proyectar la segunda parte del crecimiento de Viña del Mar. Por eso decimos, ¿cierto?, que Limache es la referencia de la ciudad jardín en Chile. Bien, Auliki, no sé si estás ahí. Seguimos entonces, hasta que la Auliki anda ahí recorriendo, ¿cierto?, el, el paisaje, ¿cierto?, urbano, las calles, esas calles que de alguna otra Ahí forma... estaban unos vecinos que nos saludaron. Bien, esas calles que... Estaban escuchando en vivo esta transmisión y salieron a saludar Valentín Bien, Osorio y su hijo. Y ahora nos dirigimos acá al sector donde está el Santa Isabel, que es la calle Colón con Urmeneta, donde hay una antigua casona de las construcciones que formaban parte de esa ciudad que nos estaba relatando Luis. Voy a ver, cruzar. La avenida Urmeneta está maravillosa hoy día con este otoño después de la lluvia. bueno, recorrer las calles de Limache tiene un valor, y ese valor está dado en que estuvo pensada para los pedestres, no fue pensada, ¿cierto?, para los vehículos motorizados, porque todavía no existían. Era la tracción animal lenta, ¿cierto?, con una calzada al No centro. estoy escuchando, pero estoy atenta. Bien, seguimos, Oli, no te preocupes si no me escuchas, pero Que el público que está ahí viendo puede hacer preguntas y bien, sí, podemos ir conversando, ya que sería hoy día no interesante. estamos físicamente juntos, pero podemos ir conversar. Ahí está una de las antiguas casonas, a ver si me puedo acercar para que se aprecie más el contraluz que... Sí. Bueno, esa es una de las construcciones que conserva el principio original de la ciudad jardín. Les comparto acá, por ejemplo, de esta Aquí forma está se la casona, proyectaba, sí, la misma Ulique. Así se con proyectaba, el este es el manual patio. original de la ciudad jardín, donde se definía esta condición: un lugar para vivir, un lugar para el cultivo, un huerto en la parte de atrás y un jardín, ¿cierto? Y se define este principio. Esta es la casa que está mostrando la UDIC en este momento, que constituye, ¿cierto?, el principio Ahora me voy a de la dirigir a Dolores jardín. Perfecto. Ahora, esta idea para ver aquí donde están las antiguas acequias, que sí, ahora están cubiertas. de hojas.
Este sitio son predios bastante grandes, o sea, técnicamente, ¿cierto? Tienen el mismo ancho, ¿cierto? De la avenida, son 10 pies. Voy a poner mis Aproximadamente. pasos porque estas son las caminatas. Miren qué bello. Un descanso de las caminatas del Limache. Ese ancho, ¿cierto? Por donde transita la Ulique es lo que originalmente es el bulevar, ¿ya? Y la acequia está vinculado Ahora va al el dron riego del volando propio por arriba. Pacífico. El dron está volando arriba, sí. Y la acequia constituye un elemento fundamental patrimonial, es una de las pocas ciudades en Chile que posee un sistema de riego urbano en donde va por las calles, el espacio público, primero construyendo esta relación con un suelo que hay que satinizar, así era el principio higienista, y luego entra a las propiedades promedio de más de 2.500 metros la superficie original que tenía esta ciudad. Y por tanto tenía 4 solares de frente y la misma cantidad por el otro extremo. ¿Ya? Por tanto, tenía 8 solares, 8 grandes propiedades, y por cierto, un huerto sustantivo que era asistido por las calles laterales, las calles de servicio de Limache, ¿ya? Y adelante, ¿cierto?, el jardín que complementaba la calle. Por tanto, el perfil original eh, de Limache era un perfil bastante significativo, o sea, significativo en el sentido, ¿cierto?, de armar una relación eh, amplia, ¿cierto?, donde el antejardín al final era parte de la calle, del eje público, ¿ya? Acá, por ejemplo, este es el proyecto original de la ciudad de Sorimata. Este es el ancho también que tiene Limache, donde la calzada, ¿cierto?, da lugar al plátano oriental y luego el bulevar por donde va caminando la Ulique, ¿ya? La acequia serpenteándola, ¿cierto?, para poder armar la relación, ¿ya? Y luego vamos a ir a la calle Dolores, donde también aparece esta idea original de cuál era el proyecto, ¿cierto?, de continuidad entre la estación de Limache y el proyecto original allá al otro lado en Tiltil, pero sabemos que quedó trunca. Siempre cuando termina la calle Urmeneta, todos pensamos, bueno, ¿por qué no continuó? Bueno, el proyecto quedó trunco, ¿cierto?, y armó esta relación de términos, ¿cierto?, también de una época donde aparte Ricardo Carrano se fue a Santiago, fue profesor de la Universidad de Chile por 2 años, luego volvió a Valencia y fue un gran inventor allá y dejó este proyecto como relevancia, ¿cierto?, en el lugar, ¿ya? Eh, una de las cosas importantes, Limache tuvo en este tiempo entonces un gran aporte al desarrollo de Chile republicano. Es una ciudad republicana que durante los primeros 100 años de la República jugó un rol extremadamente importante en el desarrollo nacional. No hacía lo mejor para el segundo centenario, pero el primer centenario debíamos haber celebrado en Limache, ¿cierto?, lo que aportó al país. La estructura original de la cual estamos convencidos, ¿cierto?, que es uno de los mayores aportes que tiene Limache, siempre tuvo un patrón original respecto al nombre de calles, que lo fuimos perdiendo. Una gran pérdida de nombres de calles de Limache se produce después de la Guerra del Pacífico, donde Limache aportó mucho, bueno, aportó un batallón, ¿cierto?, en la Guerra del Pacífico, y uno de ellos fue justamente cambiar nombres, y perdimos muchos nombres en Limache que eran referencias respecto de cómo se había proyectado la ciudad, ¿ya? Además también, ¿cierto?, Ramón de la Cerda fallece tempranamente y la hacienda rematada, ¿cierto?, en favor de Urmeneta, le da otro giro y otro destino, pero sigue con el principio de esta idea de una ciudad más, entre comillas, liberal y progresista, vinculado al desarrollo industrial, no vinculado al desarrollo terrateniente del Chile central, ¿ya? Urmeneta, recuerden que es un magnate minero, vinculado a la actividad mercantil de Valparaíso, ¿ya? Y se arma, ¿cierto?, este principio. Ahí estamos nuevamente con el hexágono, ¿cierto?, como principal elemento urbanístico del cual ya habíamos hablado, ¿cierto? Dentro del hexágono está la escuela superior mixta número 88, emblemática,
también la queremos reconocer como uno de los grandes patrimonios de lo que ya, hoy día en Chile se denomina la documentación del movimiento moderno, el Docomomo. El Docomomo, ¿cierto?, tiene a la escuela mixta superior número 88 como parte del patrimonio moderno en Chile. El patrimonio moderno en Chile, que en 1943 dio a la luz, ¿cierto?, este proyecto educacional vinculado al gran proyecto de la transformación del Frente Popular, ¿cierto?, y los partidos radicales que levantaron la sociedad constructora de establecimientos educacionales, donde José Aracena, uno de los grandes arquitectos, que firmó gran parte de estos proyectos, ¿cierto?, de escuelas superiores, en Limache dejó una de las improntas y reconocida, ¿cierto?, o documentada como parte del patrimonio del movimiento moderno en Chile. Y así, ¿cierto?, fuimos desarrollando esta relación, ¿cierto?, con el entorno. La ciudad entonces se emplazó en un entorno natural donde reconoció los valores ambientales. Ricardo Caruana valoró este cordón San Pedro, ¿cierto?, donde la Huinca para nosotros es uno de los puntos más relevantes o emblemáticos para la ciudad, pero cuando hablamos de la Huinca hablamos del cordón San Pedro, ese cordón que nace en la Campana y se proyecta hacia el Gran Valparaíso. Si no tuviéramos el cordón San Pedro, si no conservamos esta umbría, porque al estar expuesta al norte, esta umbría desarrolla un mayor nivel arbóreo que la exposición norte que está hacia Quillota, que es más eriaza. Por tanto, este lado de Limache es más húmedo, ¿ah? Porque Umbría es como el espacio que está más a la sombra, porque está expuesto al sur. Por tanto, ha logrado desarrollar un sistema vegetacional valioso que se recupera, ¿ah? Habiendo tenido incendios, tiene capacidad biológica de poderse reproducir. Y uno dice, ¿por qué se regenera tan bien San Pedro? Porque está unido al corredor biológico de la Campana. Por tanto, si la Campana es parte de un gran sistema que la hemos declarado Reserva Mundial de la Biosfera, el cordón San Pedro tiene que formar parte también de esa unidad. Y por cierto, la Huinca, como un lugar emblemático para la memoria de los vecinos, es parte de nuestro sistema natural, que al final también con el patrimonio cultural se funden en una sola cosa, es nuestro patrimonio. Un patrimonio que al final, ¿cierto?, es lo que logramos integrar de estos valores naturales, como lo reconocieron originalmente los proyectistas urbanos, y que hoy día, por mucho tiempo a lo mejor marginados, y no nos habíamos dado cuenta, que siempre estuvimos vinculados y siempre estuvimos relacionados con los sistemas naturales que hoy día lo queremos recuperar. Y de esa forma, armar, ¿cierto?, una relación más estrecha de la ciudad con ese entorno. ¿Por qué? Porque a futuro no vamos a estar pensando en áreas verdes, ¿cierto?, recreando pastos, regando árboles, sino nuestras grandes áreas verdes a futuro es lo que estamos viendo ahora. El sistema natural, esos son nuestros grandes parques. O sea, cuando el Gran Valparaíso tenga 2 millones de habitantes, ¿cuál va a ser su plaza? ¿Cuál va a ser su parque? Estos sistemas naturales que estamos, ¿cierto?, seguros que conservados y bien desarrollados por todos, los que tienen que participar, los que van a hacer desarrollos urbanos, los que hacen ocupación espontánea, como toman los que hacen desarrollo inmobiliario, tienen que reconocer, ¿cierto?, que aquí hay valores que hay que desarrollar, porque la idea de construir el patrimonio no es para oponerse y no querer hacer nada, es justamente para desarrollar la ciudad. O sea, la condición de patrimonio íntegro, ¿cierto?, natural y cultural, al final debe ser un motor de desarrollo que permite a la ciudad catapultarse a una situación futura con ciertos grados de sostenibilidad y sobre todo con ciertos grados de adaptabilidad a los grandes cambios, ¿cierto?, que estamos teniendo hoy día en la realidad ambiental con la cual estamos viviendo, ¿ya? Y en eso las aguas de la cuenca de Limache también juegan un valor fundamental. Estos suelos que hoy día miramos son un suelo de una masa granítica descompuesta muy antigua, son las originales de la corteza terrestre. Por tanto, están fuertemente meteorizadas. Por eso cuando llueve, cuando el agua se infiltra, ese es el agua, ¿cierto?, que permite la irrigación de todos estos sistemas naturales. Aquí nadie anda regando estos sistemas. Se abastecen, ¿cierto?, de un volumen de agua y son recipientes. ¿Ya? Recipientes en el sentido que hoy día la imagen que usted se proyecta es de unos colores otoñales, pero podría estar mucho más seco con producto del escaso nivel de precipitación que tenemos, ¿ya? En un año regular
A esta altura del año, Limache ya debería tener sobre 250 milímetros. Hoy día ni siquiera alcanzamos los 4 milímetros, ¿ya? Y hay que recordar años lluviosos que sí van a volver. En el año 87, si ustedes recuerdan, Limache tuvo más de 1.200 milímetros y eso generó grandes problemas de inundación. El puente desapareció técnicamente, devorado por las aguas, ¿cierto? Y por cierto, eso también hay que considerarlo, entender que los ciclos hoy día de sequía están presentes y hay que empezar a eh, proyectar una necesidad de acumular la mayor cantidad posible de agua, pero no en embalses, sino infiltrándola, ¿ya? Cuando el río, el estero de Limache llueva y no transporte agua es porque se ha hecho bien, el agua ha sido infiltrada. Luego el agua flora y aparecen las vertientes y el estero de Limache se activa, ¿ya? Así debe ser el modo de tratar las aguas, sabiendo que siempre, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con este valor hidrológico, ¿cierto?, donde la hidrósfera es parte significativa del valle, y el agua, ¿cierto?, tiene que ser de alguna otra forma emblemática. Así como queremos recuperar eh, las acequias de la ciudad, esas acequias tienen una relación con unos canales que vienen desde la Concagua, pero también queremos preservar el agua infiltrada porque eso permite de alguna otra forma restablecer los ecosistemas, restaurar el sistema natural, que al final es, como lo hemos dicho, sostiene a la ciudad. La avenida Urmeneta, de la cual estamos tomando como eje de recorrido, termina allá al fondo, ¿cierto?, en la avenida Palmira del Romano, originalmente en Cortés, donde vamos también a otros lugares como emblemáticos que la ciudad ha ido cultivando. Allá tenemos otra industria, la industria Parma, que junto con Purina, la CCU, eran grandes baluartes del desarrollo industrial de la ciudad. Y en ese escenario, la industria Parma, la conservera, fue uno de los lugares que también desarrolló trabajos, ¿cierto?, vinculados a obreros organizados que lograron armar una relación de vecindario bastante clara, ¿cierto?, y bastante significativa en la forma en cómo se fue armando, ¿ya? Y en eso, la industria de la Parma también está considerada por los vecinos que promueven el patrimonio o la declaratoria de patrimonio como uno de los espacios de memoria o edificios de la memoria. Edificios de la memoria no por el trabajo vinculado ahí, que paradójicamente ofreció trabajo a muchos obreros, pero también fue lugar de abuso de poder, de tiempos, ¿cierto?, que también no quisiéramos que volvieran. Esos abusos de poder significó para vecinos de Limache la pérdida de familiares, de jóvenes familiares, ¿cierto? Algunos de ellos desaparecidos y algunos de otros, ¿cierto?, ajusticiados por tener discrepancias, ¿cierto?, respecto a la forma en cómo se desarrolló el Chile de la década de los 70. Esos tiempos de abuso de poder no deseamos, ¿cierto?, que vuelvan a ocurrir. Por eso, ¿cierto?, la fábrica Parma es un edificio de la memoria para que en ese lugar podamos perdonar, pero nunca olvidar épocas de abuso de poder que de alguna otra forma significaron un cambio radical en la forma de desarrollar nuestro país. Recordar a Jaime Aldoney con 33 años, Arturo Lo, 26 años, Óscar Farías, 33 años, Jorge Villarroel, 38 años, Carlos Vargas, 36 años. Gente desaparecida, otros ajusticiados, vecinos de Limache, uno de ellos vecino San Pedro, pero vinculado al trabajo en Limache, ¿cierto? Que en función de sus ideales, ¿cierto?, joven, o sea, a edad muy temprana, vieron sus vidas, ¿cierto?, terminadas. Un recuerdo a sus familias y un recuerdo a la gente que trabajó en la fábrica Parma
que paradojalmente un lugar de trabajo se transformó en un lugar de tortura. Las industrias técnicamente, ¿cierto? Entonces generaron gran parte de lo significativo para Limache y mezcló esta idea de lo industrial en este San Francisco de Limache, industrioso, una ciudad, suburbio de Valparaíso, el fragor y la fuerza, ¿cierto?, porteña que estaba moviendo la industria, ¿cierto?, llegó a este lugar. Pero al otro lado del río dejamos, ¿cierto?, entre medio este elemento que hoy día debe integrar al Valle de Limache. Originalmente lo dividía entre la zona industrial moderna, muy liberal, y en el otro lado, ¿cierto?, Villa Alegre, más espontánea, orgánica en su desarrollo, y que fue dando camino, ¿cierto?, a el desarrollo de una actividad más agrícola. El Valle de Limache tiene esa mezcla de lo industrioso y lo agrícola, el obrero industrial, el obrero agrícola, que lo mezcla muy bien. Al final es una buena síntesis de Chile, el cómo proyectamos la república, ¿ya? Esa república originaria donde en esta imagen aquí abajo vemos, ¿cierto?, el camino viejo que recorría Valparaíso con la Cuesta de la Dormida y que era lugar de trayecto, de estafetas, de correrías, de caballos, ¿cierto?, por donde se comunicaba Chile. Pero cuando se comunicaba Chile en ese tiempo, ¿cierto?, el valle todavía no tenía riego. Más arriba acá pasan los canales que llegaron desde el Valle de la Concagua para generar riego por inundación y cambiar el Valle de Limache. Pero originalmente, como lo decíamos al inicio, el ferrocarril llegó acá porque era granelero, ¿ya? Y lo que veíamos en otoño era un valle de secano, amarillo, ¿cierto?, que en primavera se reverdecía por la explotación granelera y que terminaba dorado, ¿cierto?, los meses de diciembre, enero. Cuando se caminaba, ¿cierto?, por este camino viejo en la Cuesta de la Dormida, abajo, ¿cierto?, en la imagen de este contexto, está el amarillo de los campos de trigo, al centro la Dormida nevada y arriba el cielo azul. Esos tres colores, el azul del cielo, el blanco de la Dormida y el amarillo de los campos de trigo de Limache, dieron lugar al primer pabellón chileno. O sea, por eso la Patria Vieja tiene esa bandera de tres franjas, el azul del cielo, el blanco, ¿cierto?, y el dorado de los campos de trigo, que era muy regular encontrarlo acá en Limache y también en Melipilla, ¿cierto?, los lugares donde Carrera, ¿cierto?, o la familia de Carrera logró entender que eso era el país. El país no era más que el paisaje, y el paisaje, ¿cierto?, era estas tres franjas y estos tres órdenes que teníamos en eso, la relación, ¿cierto?, de nuestra cultura. O sea, una cultura que eminentemente era paisaje. Si bien ese paisaje se intervino, como les decía, por las obras de riego, Limache en este punto tenía un punto de inflexión que era el vado, un vado que hacía posible pasar el estero y, por cierto, relacionar lo industrial con lo agrícola, ¿cierto?, en el otro lado. Y se arma el principio en esa relación. ¿Ya? Bien, no sé si hay preguntas o Auli, que estás por ahí, ¿dónde va tu recorrido a pie? ¿No? No tenemos la Aulicra. Bueno, se nos quedó ahí recorriendo Limache, ¿no? Ahora, cuando hablamos de patrimonio, patrimonio son nuestros bienes, ¿cierto? Siempre uno entiende mi patrimonio son mis bienes privados, no, el patrimonio cultural son los bienes que nos interesan a todos, ¿cierto? Forma parte de nuestra memoria. No solamente son edificios, ¿ya? Recorrer una calle amplia, ¿cierto?, donde uno toma contacto con el otro, por cierto, eso es patrimonial, eso forma parte de nuestra cultura ciudadana, ¿ya? Y en eso, por cierto, cuando uno habla de Limache, habla primero de esta condición urbanística de ser una buena ciudad que es segura justamente porque está bien tramada, porque es accesible,
porque guarda una relación, ¿cierto?, con el vecindario, porque el ciudadano de alguna otra forma se manifiesta en esta condición de lo público. Y en la medida, ¿cierto?, que se va construyendo esta relación, la ciudad también se va proyectando. Por eso cuando nosotros, ¿cierto?, postulamos condiciones de orden patrimonial, no es, ¿cierto?, para protegernos de algo, de algo malo o de los malvados, ¿cierto?, que quieren destruir la ciudad. Queremos decir que en una forma particular de habitar y en una forma tradicional de las más antiguas que tiene el país, hay una forma urbanística adecuada de poder construir espacio público. Y por tanto el espacio público, que hoy día cada vez está más siendo demandado, ¿cierto? Limache lo expresa de sobra y de alguna otra forma le va armando, ¿cierto?, un principio de valor. Sí, bueno, muy importante esto, o sea, antes que se levanten los Andes, antes que se levante la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa ya tenía su origen y ya había desarrollado su ecosistema. O sea, de hecho, las palmas chilenas de la Campana están antes, ¿cierto?, que los Andes se eleven, ¿ya? Y en esa condición, la descomposición de la estructura granítica logra estos colores arcillosos, estos colores dorados, estos colores pardos, son ahora, ¿cierto?, la idea de un valor, ¿cierto?, mucho más ancestral. Y por cierto, mientras más antigua esta roca, ¿cierto?, más meteorizada se presenta y más capacidad de absorber el agua y poder desarrollar ecosistemas, ¿ya? Ecosistemas que son, de alguna u otra forma, los baluartes de la ciudad metropolitana futura, ¿ya? Y por cierto, la reserva de la biosfera nos interesa mantenerla y desarrollarla de acuerdo a estos valores que estamos indicando. Bueno, doña Tita Lara, ¿cómo está? ¿Recuerda el centenario? Se hizo una gran fiesta de vestimentas de los 8. Muy bien, correcto. O sea, eso, cuando celebramos el centenario, ¿por qué lo celebramos en el centenario? ¿Por qué fue celebrado en Limache de esta forma, como cuenta doña Tita Lara? Es porque Limache era referente en Chile de cómo se había construido nuestro país. Por tanto, ¿cierto?, había una profunda relación, ¿cierto?, con el rol que le correspondía a Limache dentro del desarrollo nacional. Bien. Es como quisiéramos mejor celebrar, o sea, una de las cosas importantes, si salimos bien de esta pandemia, poder salir a las calles, ¿cierto?, y celebrar que a lo mejor algo no, o sea, cuando echamos de menos algo, ¿cierto?, es porque siempre lo tenemos, y en este caso, ¿cierto?, había, ¿cierto?, un principio con ese lugar. Don Nicolás Morgado pregunta ¿por qué se llama Parque Brasil? No, lo que pasa es que no hubo ningún aporte de Brasil ni nada. Lo único que pasó es que para el centenario nos dimos cuenta que la realidad del centenario era para todos los países latinoamericanos y empezó toda nuestra hermandad con los vecinos. En el caso de Valparaíso, a la antigua Avenida de las Delicias le llamamos Avenida Argentina, ¿cierto? Y el país que estaba armando el liderazgo en el centenario respecto del proyecto latinoamericano era Brasil. Por eso el Parque, no solamente en Valparaíso apareció una Avenida Brasil, en Limache apareció el Parque Brasil, y en Santiago apareció la Avenida Brasil, ¿cierto?, en el sector poniente de esto. Tiene que ver con ese principio, el centenario que nos hicimos ver a nosotros mismos, ¿cierto?, como un proyecto latinoamericano, un proyecto común, de repúblicas nacidas, ¿cierto?, en ese Alberto Cruz nos pregunta ¿qué explica que antes corriera abundante agua por las acequias que aún existen en las calles de Limache? Explica que antes era mucho más necesaria el agua porque las casas quintas las explotaban, ¿cierto?, y era necesario mover las acequias para que pudiera llegar el agua a los huertos, ¿ya? Y además, bueno, en regímenes como de ahora, ¿cierto?, donde eso escasea, mover el sistema de cada familia que tiene un huerto tiene que pagar una suma bastante onerosa, ¿cierto?, para que el agua les llegue. Yo creo que eso tiene que ser un proyecto público, de empezar a mover las aguas, que la ciudad tenga ese ruido, de ver correr las aguas, ¿cierto?, regarlas, y eso es
una estrategia que podemos levantar a propósito de la declaratoria de patrimonio, porque cuando es patrimonio podemos acceder a recursos de orden patrimonial para poder restaurar la circulación de aguas por la ciudad. Don Antonio Garrido nos dice... Luis. Sí, claro, bueno, también eso pasa, o sea, pero las aguas podrían estar bien tratadas, bien reguladas, yo creo que eso es posible hacerlo, ¿ya? Y por cierto, las aguas cuando se toman aguas arriba a través de pozos profundos, disminuye también el sistema hacia abajo, y por eso, ¿cierto? En épocas de sequía esto abunda, pero creo que hay que hacer un buen trabajo de la cuenca completa, no solamente, ¿cierto?, de cuál es el problema de Limache, sino que el problema viene aguas arriba, y por cierto, las condiciones son muy distintas de las que teníamos hace 40 o 50 años atrás. ¿Ya? Auliki, adelante Auliki. Luis, ¿me escucha? Sí, no los había escuchado antes, pero aquí estoy instalada en la avenida Urmeneta, en un sector bien especial porque es donde se proyectan construir un edificio de 10 pisos, un edificio de altura, y donde la comunidad hace un par de semanas, ya desde el principio de año, se manifestaba, y es importante contarles a los vecinos, vecinas, todas las personas que viven, que están comunicados a través de este vivo, por qué es tan importante preservar esta avenida y, digamos, desarrollarla de una manera armónica con los proyectos que se podrían gestar. Aquí al frente, donde hay una... Se cortó. Bien, a ver. Por cierto, o sea, las condiciones de orden patrimonial generan ciertos principios para poder intervenir de forma adecuada a esas condiciones. Y en ese momento es posible, ¿cierto?, que todos los proyectos hagan la consideración de estos valores patrimoniales que tiene. Por ejemplo, el valor de la acera. Llegar a esos edificios, la idea no es llegar a través de un portero electrónico, un acceso a un estacionamiento, sino acceso como siempre se pensó en este proyecto original con los jardines. Los jardines que tienen algo de público, no son parte de un condominio, son parte del espacio público, ¿ya? El principio, ¿cierto?, del condominio en Limache no es pertinente producto de que ha desarrollado otra forma, ¿cierto?, urbanística que considera la vereda y el acceso directo a la calle, ¿ya? Son calles que tienen que ser de alguna otra forma más públicas, ¿ya? No necesariamente, ¿cierto?, restringidas por portero, guardias de seguridad, nada de eso. O sea, Limache tiene otra forma de entender la seguridad y está en una calidad de espacio público que hace o genera efectos disuasivos y no necesariamente un sistema, ¿cierto?, defensivo. ¿Bien? Bajo la capilla de Santo Tomás de Baquedano, sabemos dónde está, ¿cierto?, se ubica el primer fuerte consolidado de Pedro Valdivia. ¿Existe algún antecedente arqueológico respecto de ello? La arqueología aparece en la medida que efectivamente hagamos las prospecciones, pero sí hay muchos antecedentes. De hecho, muchos investigadores, ¿ya? Uno de los grandes investigadores, Fernando Venega, un profesor académico de la Universidad de Concepción, oriundo de Limache, ha hecho todos estos antecedentes, ¿cierto? Y por cierto, tenemos también patrimonio arqueológico que en algún momento aflora en la medida que se hagan, ¿cierto?, prospección y referencia, ¿ya? ¿Puede hablar un poco de la Escuela Superior Mixta y su valor arquitectónico? Gracias. Ya lo señalaba, la Escuela Superior Mixta 88 forma parte del patrimonio de arquitectura moderno en Chile. El Docomomo, que es la documentación del movimiento moderno en Chile, tiene a la Escuela 88 como un valor, ¿cierto?, del proyecto de gobernar y educar que tuvieron los gobiernos radicales, y en particular lo formuló en arquitectura José Aracena, uno de los grandes arquitectos de la Sociedad de Establecimientos Educacionales. Y por tanto hoy día está en el catálogo del patrimonio moderno, de la arquitectura moderna, ya no de los tiempos modernos del siglo XIX, sino de la arquitectura moderna que partió con el CIAM por allá en el año 1920 y que se desarrolló por toda Latinoamérica. Y en Chile se ve muy manifestado en el proyecto educacional. Y eso, ¿cierto?, constituirlo en un valor y que efectivamente el Docomomo lo registre,
con la condición patrimonial, poder acceder a recursos, ¿cierto?, para poder restaurar la condición del proyecto original, sería adecuado para que en el proceso formativo de dicha escuela se actualice con estos valores, ¿cierto?, que en algún momento involucraba un gran proyecto familiar y el gran proyecto que todo padre, ¿cierto?, quería darle a sus hijos educación. Y eso, ¿cierto?, se implementó a través de esa condición. Saludo, ¿cierto?, a las comunidades de la Escuela Superior 1088 porque son referentes de la arquitectura de ese movimiento moderno en Chile. Auliki, ¿estás ahí? No. Nos queda poco tiempo, tenemos que movernos, ¿cierto? La construcción de población araucaria a los pies de la Huinca hace décadas atrás fue paralizado porque se encontraba objeto arqueológico, entre ellas puntos de... Claro, todo proyecto de nueva construcción, sea una industria, sea una población, sean desarrollo, no sé, de equipamiento, cuando se cava, siempre que se encuentre un yacimiento arqueológico, la obra queda detenida, ¿cierto? Porque ahí hay un patrimonio que levantar, ¿ya? Se levanta y se traslada a un museo o en la mayoría de las casas hoy día se aceptan ciertas intervenciones que desarrollen sitios, ¿cierto? Museos de sitio, ¿ya? Ahora, encontrar objeto arqueológico también significa encontrar centros ceremoniales como posibles, ¿cierto?, yacimientos cementerios, ¿cierto?, que tienen otra condición y habrá que evaluarlo en la medida que ese antecedente sea promovido. Sí, entonces en esa lógica, ¿cierto?, bueno, se paraliza para estudiar, ¿ya? Y en la medida que se actualice, ¿cierto?, eso todo es público, por tanto, en la medida que esas cosas puedan aparecer, los vecinos tienen que tener un rol y una responsabilidad de ser observadores, ¿cierto?, y garantes de lo que se está haciendo justamente para valorarlo, ¿cierto?, y recuperarlo, ¿ya? Porque eso también es nuestro patrimonio. Todo el estero y gran parte de Limache fue declarado zona arqueológica, ¿cierto? Sí, Limache técnicamente es una cuenca de secano costero, ¿cierto? Donde de alguna otra forma los cursos de agua son mucho más domesticables y por cierto hubo mucho de esos asentamientos que en estas prácticas siempre estaban referidos a lugares que tenían mucha conectividad. Al tener un portezuelo como la Dormida, Limache estaba en una relación mucho más favorable que el otro lado de Tiltir. Cuando ustedes pasan a Tiltir, ¿cómo lo ven? Mucho más agreste, mucho más eriazo. Y como en Limache, mucho más verde, mucho más bondadoso. Por cierto, las comunidades aborígenes se encontraban en estos lugares y de hecho Villa Alegre, ustedes saben que es un asentamiento originalmente aborigen, por eso está ahí, por eso tiene esa trama de alguna otra forma un poco más espontánea, aunque luego se regularizó mucho, ¿ya? Pero cierto, o sea, hay mucho valor, ¿cierto? Y mucho que estudiar en eso, ¿ya? Hay trabajo universitario sobre la imagen, mucho, ¿ya? Yo creo que la CSU como industria es la que ha sido más proyectada como vivienda, proyectada como museo, proyectada como centro cultural, proyectada como universidad, ¿no? O sea, mucho, se ha investigado mucho, ¿no? Y esa es la labor de la universidad, de divulgar ese conocimiento para que ustedes, ¿cierto?, los vecinos entiendan que los lugares conservan memoria, conservan valores que hay que preservar, ¿ya? Y eso es lo que se hace hoy día, ¿ya? Yo soy porteño, estoy hablando desde Valparaíso, pero hablo desde la universidad y todo eso, ¿cierto?, que está allí construido como conocimiento, es también para transmitirlo y cuando se transmite tiene una apropiación y toma un valor mucho más significativo para los vecinos. Estamos, ¿cierto?, hemos llegado a Santa Cruz de Limache como fue originalmente fundado. El Limache Viejo, yo no sé por qué le llamamos Limache Viejo, si Limache Viejo y Limache Nuevo son los dos viejos, ¿ya? O sea, bonito sería, o sea, ahora Limache técnicamente es todas las comunidades del Valle de Limache, o sea, toda la cuenca de Limache toma ese nombre, todos los asentamientos eran Limache. Recuerden que el Limache Nuevo fue nombrado San Francisco, y tampoco de Limache, después le dieron ese nombre, fue San Francisco. Sí.
Estamos arriba del Torreón Torreón, Garaventa, sí, que Torreón fue, Garaventa, por eh, cierto, y la calle fue República. sí, el Torreón Garaventa el año pasado se inauguró la restauración. Ahí era la quinta de Agustín Garaventa, el botánico que fue parte de la iniciativa de formar el Parque Nacional La Campana. Y ese era la caja, esa que estamos viendo ahí, esa maravillosa torre, es la caja escala de la casa de la familia Garaventa. Y Sí, todo eso que se ve detrás, donde están los edificios, llegaba hasta el estero, la quinta, donde dicen que tenía especies muy únicas que hoy en día están en la Universidad de Concepción, más de 40.000 especies que él donó y de toda su recolección en este valle. Es una maravilla de visitar, está a pocos pasos de la Casa de la Cultura y de la Plaza Las 40 Horas. Y también es digno de destacar que ese torreón fue protegido gracias a que muchos vecinos dieron a conocer a través de redes sociales cuando se estaba en proceso de venta a esa inmobiliaria y el municipio intervino y se pudo proteger porque especialmente el dueño, el hijo de Agustín Garaventa, tenía la intención de que alguna parte de esta construcción tan valiosa y que recordaba a este personaje tan importante de la historia para nuestro valle, tuvo la intención de que se protegiera. Y eso es muy valioso y es un ejemplo, en este caso, de las construcciones antiguas aquí en San Francisco, de que si hay interés por parte del propietario, de que se genere algún diálogo para el desarrollo o la construcción de un nuevo espacio, se pueda mantener una parte de la historia para recordar. Miren qué maravilla, ahí estamos con el dron en vivo. En este instante estamos con un cielo despejado, puesto que anoche llovió y podemos ver incluso a través de las ventanas de Agustín Garaventa de la familia. Dicen que él tenía ese espacio para admirar la campana. Por eso lo mandó construir al arquitecto Horacio Dublé, que también fue parte de la remodelación del Museo de Historia Natural en Valparaíso. Todos ellos eran personas que trabajaban, investigaban juntos, salían con sus herramientas y sus carpetas a recolectar en excursiones por los cerros y las laderas de este valle. Incluso hay una astromeria, un tipo de astromeria que lleva el nombre de Agustín Garaventa, porque él fue el que la identificó en fechas de fin de año, noviembre, después de comienzo de primavera. Uno puede recorrer estas laderas de aquí hasta el Parque La Campana y todas esas astromerias silvestres que encontramos se llaman Astromeria garaventae, porque son identificadas por Agustín Garaventa. Ya llevamos aproximadamente 1 hora de recorrido aéreo y me encuentro aquí en la avenida Ormeneta, en pleno otoño, esta maravillosa avenida que Luis les habrá contado de los valores y atributos patrimoniales, urbanísticos que tiene. Y vamos cerrando esta transmisión del Día del Patrimonio Especial en cuarentena desde la casa y agradecerles a cada uno de ustedes, todos los que están detrás ahí mirando desde sus casas en estas condiciones tan especiales
que no han permitido que hagamos una caminata en conjunto. Ya volverán esos tiempos en que podamos hacer estos recorridos y también decirles que toda esta actividad fue una iniciativa de Caminatas del Limache apoyada por todos los vecinos que han aportado para que suceda. Es una actividad autogestionada con todo el cariño del mundo para mostrar esta preciosa ciudad y todos los puntos que forman parte de este solo patrimonio, que es un conjunto que da cuenta de un sistema de vida a escala humana y que estamos cuidando para que se pueda preservar en diálogo con los nuevos proyectos. Les agradecemos a todos y hasta una nueva oportunidad, porque esto recién está comenzando. Gracias.